¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo con Ojo Clínico, este espacio que hacemos semana a semana para acompañarles, para entregarles a todas, a todos contenidos relativos a la salud. Hoy día puntualmente vamos a estar hablando sobre dos temas bien específicos. Por una parte estamos en agosto, el mes del corazón, vamos a estar hablando con un especialista con respecto a los problemas cardíacos, los efectos que tiene esto, por qué suceden estas enfermedades, cuáles son los factores de riesgo también. Bueno, vamos a estar hablando con una especialista de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Y también vamos a estar hablando sobre la nanotecnología. ¿Saben ustedes de qué se trata la nanomedicina? Bueno, de eso también vamos a estar hablando con un especialista de la Universidad de Talca, porque la innovación también es parte, ¿cierto?, de la agenda de este programa, de los temas científicos de salud que abordamos semana a semana. Como siempre les decimos, les agradecemos a todas, a todos por ser parte de nuestro espacio que hacemos a través del 11.2 señal digital en la región metropolitana y también a través de nuestro streaming para que ustedes puedan seguir toda la programación de nuestro canal en vivo, ahí, ¿cierto?, a través del uchiletv.cl y también a través de todas las plataformas. Tenemos redes sociales para ustedes. Toda la información siempre aparece en pantalla para que se comuniquen también y sean parte de esta comunidad. De esta forma, entonces, comienza un nuevo capítulo en Con Ojo Clínico. Y como es habitual, antes de comenzar nuestra primera entrevista en nuestra sección Ojo con la Salud, hoy día Ivette Barrios nos va a contar sobre las enfermedades cardíacas, la primera causa de muerte en nuestro país y también en el mundo entero. ¿De qué se tratan estas enfermedades? ¿A quiénes afecta? ¿Cuáles son los factores de riesgo también? ¿En qué fijarnos? ¿Cómo prevenir? Que es muy importante, ¿cierto? Hay varios factores como el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, el sedentarismo que también pueden afectarnos, ¿cierto? Y terminar produciéndose una enfermedad en nuestro corazón. De eso y más nos cuenta Ivette Barrios. Las enfermedades cardíacas son afecciones propias del corazón y están relacionadas a la alteración de las funciones del músculo cardíaco. Entre las más comunes se encuentran la cardiopatía coronaria, la insuficiencia cardíaca y la arritmia. En nuestro país, las enfermedades cardíacas son la principal causa de fallecimientos, afectando mayormente a personas con enfermedades de base y de 75 a más años. Los principales síntomas de un ataque al corazón son el dolor o sensación de peso en el pecho, el cual se extiende a los brazos, al cuello o la mandíbula. Si se presentan estos síntomas, el Ministerio de Salud recomienda asistir al centro de salud más cercano. Este tipo de enfermedades son crónicas, pero pueden prevenirse a través de hábitos saludables, como una dieta equilibrada, ejercicios, control de peso, la suspensión del tabaco y del alcohol. Y ustedes ya la están viendo en pantalla, nos acompaña Carolina Nasal, ella es doctora en salud pública, profesora también asociada de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, ex coordinadora del Registro Chileno de Infarto Agudo del Miocardio de la Sociedad Chilena de Cardiología. Profesora, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Maritza, muy buenos días. Gracias a usted por ser parte de nuestro programa. La idea, bueno, del capítulo de hoy, ¿no? Estamos bien enfocados en saber en qué consisten estas enfermedades. Primero partamos por entregar un panorama general de lo que está pasando en nuestro país respecto a las enfermedades que pueden atacar a nuestro corazón. Bueno, las enfermedades cardiovasculares en su conjunto son muy importantes porque constituyen la primera causa de muerte a nivel mundial. Y por supuesto que en Chile es exactamente lo mismo. Es decir, causan la mayor parte de la mortalidad de la población y también mucha carga de enfermedad, es decir, provocan mucha discapacidad en la población, mucho gasto en salud en la población, gran cantidad de hospitalizaciones. Así es que es un problema a nivel de salud pública muy importante. Profesora, pero ¿nos preocupamos los chilenos realmente de nuestra salud, específicamente en este caso sobre las enfermedades cardíacas? ¿Nos preocupamos de ir al doctor? ¿Deberíamos prevenir más, hacer un chequeo cada cierto tiempo? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, usted dice algo muy cierto. La verdad es que no nos preocupamos cuando deberíamos preocuparnos. ¿Y por qué le digo esto? Porque
Las enfermedades cardiovasculares, si pensamos, por ejemplo, en el ataque al corazón, como se conoce a nivel más coloquial, que es el infarto al miocardio, se produce en las edades más tardías, ¿no? En los hombres alrededor de los 50 años, 60 años, en las mujeres 10 años más tarde, alrededor de los 60, los 70 años. Pero tenemos que empezar a preocuparnos desde que los niños están en el útero, o sea, debemos cuidar a las madres que están gestando para que esos nuevos seres crezcan en forma, ¿cómo se llama?, sana en su etapa intrauterina y se desarrollen, cosa que en la edad adulta tengan un crecimiento y un desarrollo normal. Y por supuesto que toda la parte de la infancia, la adolescencia y la adultez temprana. Nos preocupamos durante todo el ciclo vital de nuestra salud. La verdad es que no, y eso se refleja, por ejemplo, en que cuando hay que hacerse en la edad joven exámenes preventivos para poder capturar los factores de riesgo más cercanos a la enfermedad cardiovascular, como es la presión arterial elevada, la glicemia elevada, para ver si tenemos riesgo de diabetes, dejar de fumar, si tenemos sobrepeso. En general, no nos hacemos esos exámenes y por lo tanto nos preocupamos cuando debutamos con un evento cardiovascular o cuando ya estamos enfermos. Así es que la conciencia de enfermedad, la verdad es que es un tema en el cual hay que trabajar. Hay que trabajar y hay que educar a la población de forma tal de que tengamos esa percepción de que tenemos que cuidarnos, de que nosotros somos responsables de nuestro bienestar, de nuestra salud y que junto con el Estado tenemos que hacer, ¿no es cierto?, en conjunto un ambiente, un entorno de forma tal de que podamos crecer en una forma saludable. Claro, efectivamente, bueno, como dice usted, ¿cierto? Preocuparnos no solo cuando somos personas ya mayores, sino que también estas complicaciones también se presentan muchas veces en personas jóvenes. Ya no es tan sorprendente, ¿cierto?, ver alguna persona relativamente joven con alguna afección a nivel cardiovascular. Preguntarle también por qué tiene tanta prevalencia justamente en nuestro país este tipo de enfermedades, qué factores también están en juego, están ahí en riesgo que tenemos durante nuestra vida diaria, ¿no? En el día a día. Bueno, a ver, yo creo que hay muchos factores que hacen que las enfermedades cardiovasculares sean muy prevalentes, ¿ah? Y son distintos en las distintas edades. En las edades avanzadas, lo más importante es la edad, ¿no? El envejecimiento hace que las arterias se vuelvan más rígidas y eso genera hipertensión arterial, ¿no es cierto? Hace que se formen placas de ateroma y eso genera lo que conocemos como enfermedad aterosclerótica y produce la enfermedad coronaria que se desencadena en este ataque al corazón, eh, en un infarto al corazón o en un infarto cerebrovascular. eh, y eso es un problema del envejecimiento asociado a otros factores que sí se pueden prevenir. El envejecimiento no lo podemos prevenir, pero sí podemos generar un envejecimiento saludable. Y ahí sí que tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? Como no fumar, comer eligiendo una alimentación saludable, ejercitarnos, eso es primordial, y no hablo de ir a un gimnasio, hablo de caminar 3, 5 veces a la semana, 30 minutos, salir a los parques, aprovechar de caminar hacia el trabajo, aprovechar de subir escalera, sacar a los niños el fin de semana, andar en bicicleta, etcétera, etcétera. Es un estilo de vida que sea más saludable y menos sedentario, en vez de quedarse jugando frente a un televisor, salir a jugar a la pelota con los niños, eh, acompañar a los padres a caminar a un parque, etcétera, ¿no? Entonces, es generar un estilo de vida más saludable. Y en la gente más joven, junto con todo lo que estamos hablando, hay que prevenir el inicio del cigarrillo, que en Chile es en forma muy precoz, alrededor de los
11 años, nuestros niños y adolescentes empiezan a fumar. Eh, Dentro de la región de Sudamérica, fíjese que Chile es el país con más prevalencia de tabaquismo en jóvenes y en los adultos también. Somos los que más fumamos en toda la región. Entonces, a pesar que se han establecido y se han implementado muchas políticas a nivel del Estado y que han sido efectivas para disminuir el tabaquismo, aún así somos un país con una gran cantidad de fumadores. ¿Ah? Entonces, claro, ¿qué hacemos para que nuestros niños y jóvenes no fumen? eh, para que no consuman drogas, porque el infarto, por ejemplo, en gente joven está asociado directamente con el consumo de cocaína, el infarto al corazón y el infarto al cerebro. De repente vemos gente muy joven con infarto al corazón y eso es claramente asociado al consumo de cocaína. El consumo abusivo de alcohol genera enfermedad cardiovascular. No estamos hablando de tomar alcohol en forma moderada, estamos hablando de tomar alcohol en forma más allá de lo moderado. Y hoy día el consumo de alcohol entre los jóvenes es bastante frecuente. Entonces ahí tenemos que, por una parte, educar, por otra parte, tener control en términos de los padres, supervisión de lo que hacen sus hijos, ¿no es cierto? Y de las políticas públicas que tiendan a lo que se ha hecho, por ejemplo, con el tabaco, de sacar todo lo que es publicidad de los ambientes cercanos a los colegios, la publicidad de la televisión, todo lo que se ha hecho con las advertencias en las cajetillas, todo eso ha sido de alto impacto y hemos bajado la prevalencia de tabaquismo en los últimos 10 años, aproximadamente 10 puntos. Eso lo muestran Mm. las encuestas nacionales de salud. Y eso Profesora. pasa por estas políticas públicas. Y bueno, justamente usted está abordando uno de los efectos, de los factores, ¿no?, de riesgo que tiene que ver con el tabaco, y entiendo que usted también ha participado activamente en un estudio que abordaba la implementación de la ley del tabaco, que usted, cierto, señalaba, partió esto en el 2013. Si pudiera contarnos un poquito más respecto a esto, cómo es que nace esta idea también de trabajar en función de la implementación de esta ley y también de los efectos que ha tenido esto en el día a día, ¿no? Claro, encantada. Este fue un trabajo que hicimos con un profesor de MIT, de Boston, y que fue muy lindo porque fue en relación a la implementación de la ley para prohibir fumar en espacios públicos. O sea, lo que queríamos evaluar es cómo el humo de segunda mano, ya no el fumador que fuma, sino que cómo impacta a quienes no fuman, los que le fuman al lado. Eso influía en el infarto de miocardio, que el cigarrillo genera, ¿no es cierto?, infarto. Y vimos que esa ley se implementó en Chile en marzo del 2013. Entonces analizamos qué pasaba en Chile con los infartos antes de la ley e inmediatamente después de la ley. Y vimos que había una caída abrupta en la incidencia, o sea, en el número de infartos, posteriormente a cuando se había implementado la ley de prohibir fumar en ambientes públicos. Esto eran básicamente en los restaurantes, en los pubs, y esto era porque el tabaco, al estar en un ambiente cerrado, como era antes en un pub, por ejemplo, y uno estaba ahí comiendo, pasando un buen rato, etcétera, aspiraba el humo, aunque no estuviera fumando, y eso fisiológicamente produce un efecto a nivel de los vasos sanguíneos, y entonces gente que pudiera tener algún factor de riesgo, o incluso gente sin factores de riesgo, se producía un proceso que podía generar un infarto al corazón. Entonces, con esa política pública, uno podía entonces disminuir el número de infartos. Y ahí entonces pudimos corroborar el impacto de la política pública en ese evento. Ahora, esa política, lo interesante es que así como afecta el infarto miocardio, afecta los infartos cerebrales, afecta otros tantos eventos en salud que se producen por el cigarrillo, que es el cáncer. Por ejemplo,
al cigarrillo se asocia el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, el cáncer de vejiga, de laringe, de faringe, de lengua. O sea, ¿cuántas cosas podemos ir disminuyendo su impacto controlando tan solo un factor de riesgo? Lo mismo pasa con el alcohol. O sea, uno logra controlar un factor de riesgo y el impacto a nivel de un número de enfermedades es mucho mayor, porque ese factor está asociado a un gran número de eventos en salud. Sí, de hecho es bien impresionante si uno lo mira también en retrospectiva, ¿cierto? Cuando no estaba esta ley, muchas veces uno iba a comer a algún lugar, a bailar, a una discoteca, ¿cierto? Y uno después llegaba a la casa con el pelo pasado al olor del cigarro, la ropa, la piel, y ahí uno recién como que se dio cuenta cuando ya empezó a implementarse esto y no se podía, ¿cierto? Fumar en lugares cerrados, qué sé yo, al impacto que tenía también en uno, ¿no? En una persona que no es un consumidor de cigarrillos. Ahí también hay un tema bien interesante a analizar. Y fíjese, Maritza, lo que era para la gente que trabajaba en Claro. estos Claro, claro. sitios, ¿no? En los restaurantes y en los pubs, que estaban expuestos todos los días a este nivel de contaminación. O sea, desde el punto de vista de la salud laboral, era una exposición muy importante, porque estaban todos los días expuestos. Bueno, también otro de los factores, lo decía usted, lo mencionaba al inicio de la entrevista, tiene que ver con la obesidad, ¿no? ¿Cómo también generar una política pública que apunte justamente a esto? ¿Cómo desde el Estado también tiene que haber un lineamiento, una política que esté enfocada en la prevención, en combatir estos factores de riesgo? Pucha, ese es un factor de riesgo que eh, es bien difícil de controlar y que también si volvemos a mirar la región, Mm. eh, todos los países tienen una prevalencia de sobrepeso y obesidad que es cercana desde el 60% para arriba. Y ahí Chile está dentro de los países, yo le diría, del quintil más bajo, ¿ah? A pesar que tenemos un importante sobrepeso y obesidad, sobre todo en las mujeres, más que en los hombres. Y eso está relacionado eh, con una red bien compleja de factores, porque tiene que ver con una cosa que tiene que ver con el autocuidado, sin duda, pero también tiene que ver con el acceso que tenemos a la disponibilidad de alimentos más saludables, ¿no? Y eso tiene que ver con el precio también de acceder a esos alimentos más saludables que muchas veces son más caros. Y, y es bien pertinente conversar esto hoy día porque estamos viviendo una época de gran inflación hoy día en Chile y vemos que todos los días la queja de la población tiene que ver con el acceso a alimentos, ¿no? Que cada vez está siendo más difícil. Y entonces eh, podemos caer en un riesgo importante de que este sobrepeso vaya todavía en aumento porque la posibilidad de acceder a alimentos de mejor calidad, tanto nutritiva y más saludable, sea aún más difícil. Entonces tiene que ver con, como le digo, con poder elegir alimentarse bien, pero también con que esa elección pase porque el Estado disponga para que las personas puedan acceder desde su medio social a la disponibilidad de estos alimentos. Y hay otra cosa que es bien importante y que con todo lo que viene con el cambio climático va a ser vez más difícil también acceder a buenos alimentos y es posible que suban también de precio. Entonces nos vemos ante un escenario que no va a ser fácil, que va a ser complejo y que probablemente yo creo que la gran solución va a ser que plantemos tomate en nuestras casas, que tengamos una plantita de algo. Yo fíjese que en el verano planté 4 plantitas de tomate y comí como 6 meses tomate. Mm. Entonces es un consejo que la verdad es que es bien práctico, ¿no? Que tratemos de ser autosustentables en alguna medida porque lo vamos a requerir por diversos motivos. ¿Ah? Y también en este tema de la alimentación hay un factor que
hay que poner en la ecuación que es un factor social y cultural y que tiene que ver con la posibilidad de que, y en esto las mujeres tienen mucho más que perder todavía, la posibilidad de que uno pueda tener el tiempo para alimentarse bien. ¿Y qué pasa con que uno tenga la posibilidad de tener el tiempo para cocinarle a la familia, que recae todavía mucho en las mujeres, mucho más que en los hombres, en nuestro país y en los países de Latinoamérica en general, y que tengan tiempo de cocinar y de preparar una alimentación saludable. ¿Ah? Entonces la gente vive corriendo, vive trasladándose, la mujer trabaja dentro y fuera de la casa, tiene doble presencia. Y esto también es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Todo el estrés que se genera por esta sobrecarga que hay, especialmente para las mujeres que son de alto riesgo para enfermedades cardiovasculares, porque están viviendo permanentemente una doble carga de trabajo, por estar en esta doble presencia de madre, trabajadora, dueña de casa, dueña de hogar, en que está pensando o que llega a la casa después de haber trabajado 8 horas, hacerse cargo de la comida y del aseo y de sacar la cosa de la lavandería. Entonces, claro, ahí hay un tema que es muy complejo, eh, y que todavía no hay una, una estructura que realmente dé un soporte que se requiere como para poder manejar la real complejidad que tiene. Cuando uno le dice a una persona tenga un estilo de vida saludable, eh, bueno, hay que mirar cómo se hace, ¿no? Cómo se hace Claro. en este mundo real. Exactamente, y también, claro, ver la realidad, ¿no? Ver la realidad de cada persona, de cada familia, ver el caso a caso. Ya nos quedan muy poquitos minutos, ¿cierto? Ya se nos acaba el tiempo de esta entrevista, pero un poco en formato, digamos, como de resumen, lo decíamos, ¿no? La prevención, cuidarse, hacer ejercicio, cuidarse también con la alimentación. No consumir excesivamente alcohol, tampoco, ¿cierto?, el tabaquismo, si es que queremos obviamente prevenir una enfermedad cardíaca. Le queremos agradecer, profesora, por estos minutitos, por ser parte de nuestro programa, por acompañarnos en el día de hoy. Que le vaya Eso, muy, muy bien. a Eso. caminar, a comer sano, verduras, frutas, a pasarlo bien, a ir a los parques, a jugar con los niños, a salir a bicicletear, a subir un cerro, eh, y distraerse con la Así naturaleza, es, eso hace muy así es. bien. Y sobre todo ahora que viene la primavera y el verano, claro que sí. Muchas gracias, profesora, por Igual a acompañarnos. Que le vaya muy usted, bien. hasta Chao, chao. luego. ¿En qué consiste la radioterapia y la quimioterapia? Es parte de lo que nos va a contar en esta oportunidad el doctor Orlandi, ¿cierto? Él es director médico de CONAC y nos va a entregar información en nuestra sección con ojo de especialista. Los invito a revisar la siguiente nota. La radioterapia es aplicación de radiaciones. En la zona es un tratamiento absolutamente localizado. Es como rayos X, pero concentrados en una zona. Hoy en día no se usan rayos X, inicialmente sí, hoy día se usan electrones y otros elementos radioactivos como los positrones, pero lo normal son electrones. Y eso entonces viene a complementar a la cirugía. ¿Cuándo se usa? Cuando uno sacó el tumor de la mama, hizo una resección parcial de la mama, una cirugía parcial, y uno quiere irradiar el resto de la mama. ¿Por qué? Porque ya se formó un tumor y uno no está seguro si va a aparecer tumor en el resto de la mama más adelante. La idea entonces con la radioterapia es controlar o bloquear la aparición de cualquier otra forma de tumor en la misma mama. Hacemos lo mismo con la axila y otras zonas más en forma preventiva. Y ya les comentaba al principio que estos tumores salen en la mama, van a dar tumores a la axila, en esta parte alta del cuello y en una parte del medio que se llama mediastino. Y son los puntos que el radioterapeuta, que es el especialista que hace la radioterapia, nos irradia después de la cirugía. Y eso nos da una seguridad muy alta. Ahora, la quimioterapia, como quimioterapia se entiende hoy en día un montón de tratamientos distintos. Antiguamente era solo quimioterapia, son drogas anticancerosas. Las drogas anticancerosas nosotros las usamos en el caso del cáncer de mama en dos grandes circunstancias. Una,
que no es lo que estamos conversando ahora, cuando el paciente ya está metastásico, o sea, aparecieron ramificaciones que ya ponen en riesgo la vida del paciente. Tiene que tener claro que estos tumores se van preferentemente a los pulmones o al hígado o a los huesitos y a veces incluso al cerebro. Y allí se transforma en una enfermedad que por el momento es incurable. Sin embargo, pese a que sea incurable, con estos tratamientos de quimioterapia hoy en día logramos que los pacientes que tienen estas ramificaciones, en cifras que recién les mostraba, a 5 años todavía alrededor de un 30, 40 o 50% todavía están vivas. Hemos logrado supervivencias realmente extraordinarias con el uso de estos medicamentos, pero hay que dejarlo claro, no podemos ofrecerle curación. La quimioterapia más conocida se aplica normalmente en los pacientes que uno operó de la mama, que se supone que son pacientes que tienen intención curativa, en aquellos casos en que o el tumor es muy grande, o especialmente cuando los tumores tienen ya más de 2 centímetros, de eso ya para nosotros es grande, o cuando el tumor ha dado ramificaciones en los ganglios. Cuando el tumor ha dado ramificaciones en los ganglios, ya sabemos que las chances de curar al paciente sin la quimioterapia son menores. Y son menores cuando aparecen ganglios en la axila comprometida a cuando no tiene ganglios en la axila. Y eso hace entonces que para mejorar la sobrevida de esos pacientes, nosotros aplicamos tratamiento, lo llamamos tratamiento médico también. Y es bien complejo porque depende de ciertas características de los tumores. En los tumores nosotros hacemos hoy en día una serie de estudios, que son estudios de la condición genética de cada cáncer, que nos permiten orientar o seleccionar los tratamientos. Hay pacientes en los cuales basta, por ejemplo, bloquear a la hormona femenina. Hay pacientes que hay que bloquear la hormona femenina y que aparte de eso hay que darle drogas anticancerosas. Hay pacientes en los cuales damos las mismas cosas, drogas anti-hormona femenina, drogas anticancerosas y tratamiento de tipo inmunológico. Entonces, por eso que es tan complejo y motiva que cada vez que haya un paciente esto tenemos que discutirlo entre todos los especialistas para poder determinar para cada mujer qué es lo que le conviene hacer. O sea, no hay un tratamiento estándar para todas. Cada persona tiene sus características que le son específicas del tumor, específicas de la extensión de la enfermedad, tiene o no tiene ganglios, cuántos ganglios tiene también. Para nosotros es distinto una mujer que tiene un ganglio a una que tiene 3 o una que tiene 5 más. Los tratamientos también son diferentes. De tal modo que no me puedes pedir una receta para todas. Es absolutamente individual. Y con esta interesante información los invito a todas, a todos a que nos sigan acompañando. Nosotros vamos a hacer una muy breve pausa en nuestro programa Con Ojo Clínico. A la vuelta vamos a estar hablando sobre la nanotecnología, la nanomedicina, en qué consiste esta tecnología, de qué manera nos puede ayudar en el diagnóstico de una enfermedad, en los tratamientos. Eso lo vamos a estar conversando a la vuelta. Usted no se separe, ya regresamos en Con Ojo Clínico. Ya estamos de regreso en nuestro programa y en nuestra sección Ojo con la Innovación queremos, plantear e introducirnos en lo que va a ser la siguiente entrevista. Tiene que ver con la nanotecnología, en qué consiste este desarrollo, de qué manera nos puede ayudar, está vinculada a la medicina, cómo ha ido avanzando también la forma en diagnosticar una enfermedad, en tratar una enfermedad. De eso y más se nos cuenta en la siguiente nota Ivette Barrios. Dispositivos minúsculos, pero con grandes efectos en la tecnología y la medicina, son parte del desarrollo de la nanotecnología. Se trata de productos que pueden medir una 10 milésima parte del diámetro del cabello humano y cuyo fin es encontrar soluciones a problemáticas ambientales, eléctricas y medicinales. Se realiza bajo la mecánica cuántica, por lo que es necesario que especialistas la desarrollen. Significa nuevas oportunidades para la ciencia, ya que permite producir nanomateriales como el grafeno, sustancia más dura que el acero, pero más ligera que el aluminio, y de color casi transparente, creada a partir de carbono alterado. En la salud tiene el potencial de revolucionar la ciencia médica, y así mejorar la calidad humana. Desde una escala molecular del cuerpo humano, es capaz de aportar en la terapia genética,
así como en el diagnóstico, trato y prevención de enfermedades. Y después de esa interesante información que nos compartía nuestra compañera Ivette Barrios, usted ya lo está viendo en pantalla, nos acompaña Cristian Vilos, él es doctorado en biotecnología, también especialista en esta área y también en nanomedicina, es director del Centro de Nanomedicina, Diagnóstico y Desarrollo de Fármacos, todo esto de la Universidad de Talca. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Hola, muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. No, gracias a usted por compartir estos minutitos con nosotros y entregarnos información relevante. Lo primero, partamos por lo más básico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de nanotecnología? Bueno, básicamente la nanotecnología consiste en el uso de la materia a escala nano. Desde el punto de vista más purista, desde el tamaño de 0,1 nanómetro a 100 nanómetros. No obstante, para que en la casa todos nos entiendan, es el uso de la materia en tamaños alrededor más pequeños que una bacteria, del tamaño aproximadamente de una partícula viral. Bueno, la nanotecnología ha sido catalogada en el mundo entero como una revolución, la revolución industrial del siglo XXI, debido a que su uso, debido a que la materia a escala nano tiene nuevas aplicaciones, aplicaciones en energía, aplicaciones en ingeniería, y sobre todo en medicina. El uso de la nanotecnología en medicina se conoce como nanomedicina. Y la nanomedicina ha pegado súper fuerte en los últimos años y nos ha permitido recientemente avanzar de manera significativa. Más que mal, las últimas vacunas de ciertas empresas farmacéuticas contienen nanotecnología. Por lo tanto, esa es la relevancia que hoy día tiene el uso de la nanotecnología en la medicina moderna. Bueno, para explicar desde lo práctico, profesor, usted recién hablaba de las vacunas, ¿cierto? Una discusión que también hemos vivido hace poco tiempo. ¿De qué forma se puede aplicar la nanotecnología o la nanomedicina en nuestro día a día? En los tratamientos, por ejemplo, no sé, en una máquina que pueda medir algún examen. Hablemos desde lo práctico. Primero tenemos que saber que los medicamentos propiamente tal son moléculas, ¿verdad? Y estas moléculas, en su tránsito por el organismo hacia el sitio que nosotros esperamos que lleguen, pueden ser modificados, pueden ser degradados, ¿cierto? Entonces, la nanotecnología nos permite desarrollar pequeños transportadores, así como naves espaciales, así muy pequeñitas de tamaño nanométrico que contienen en su interior los fármacos. Y estos nos permiten viajar de manera mucho más eficaz al sitio que nosotros queremos, nos permite alcanzar aquellos tejidos o pequeñas células que son difíciles de alcanzar, y mediante el uso de la nanotecnología hoy día podemos soñar con llegar a los lugares que nosotros queremos, mejorar las propiedades farmacológicas y por lo tanto, en cierta medida, alcanzar nuevas estrategias terapéuticas. Esas son las grandes ventajas que la nanomedicina nos presenta. No obstante, parte de la nanotecnología por allá en los años 50, con una charla de un profesor físico, y posteriormente en los 70, los 80 se empiezan a desarrollar los primeros sistemas para liberar fármacos. No obstante, a partir del año 2000 a la fecha, si nosotros revisamos así la literatura de las nuevas investigaciones con nanotecnología, nos encontramos que el crecimiento ha sido exponencial. Por lo tanto, hoy día nos encontramos en un escenario en donde existe gran cantidad de investigación, tanto básica y como investigaciones en estudios de desarrollo preclínico, los cuales en los próximos años de seguro los vamos a ver en la práctica médica y nosotros mismos vamos a estar utilizando. Por lo tanto, la nanotecnología y la nanomedicina propiamente tal, si bien es un concepto, una tecnología que parte hace muchos años atrás, yo diría que en los últimos 20 años ha tomado un alto revuelo. Muy interesante lo que plantea usted. Claro, hace muchos años no estábamos hablando de estos conceptos, se estaba empezando a estudiar esto, pero obviamente el avance tecnológico ha hecho que esto sea más cercano a nuestro tiempo actual, ¿no? ¿De qué forma también la nanotecnología, la nanomedicina, cree usted, puede también ayudarnos, por ejemplo, con el diagnóstico médico? El diagnóstico, nosotros tenemos que entender que
no existen solamente nanopartículas, nanoesferas, sino tenemos estructuras en diferentes dimensiones, estructuras en 2D muy delgaditas como los grafenos. Por ejemplo, tenemos nanotubos de carbono, existen pequeñas partículas de diferentes metales como el oro, la plata. Por lo tanto, toda esta estructura, primero que todo, al ser nano, y si nosotros medimos esa superficie de contacto de tamaño nanométrico y empezamos a sumarla, nos encontramos con que existe una gran área de contacto con el entorno. Por lo tanto, nosotros podríamos, y en lo que estamos estudiando es modificar la superficie de nanopartículas que nos permitan interaccionar con algunas moléculas o ligandos importantes, ya sea para la detección de ciertas biomarcadores o para llegar a ciertos tipos celulares. Por lo tanto, desde el punto de vista de diagnóstico, la nanotecnología nos va a permitir aumentar la sensibilidad de métodos, generar nuevas estrategias y poder detectar pequeñas porciones que muchas veces no son detectadas por los métodos convencionales. Por lo tanto, nos viene también a revolucionar el área del diagnóstico. Claro, es evidente, ¿no? En el caso de las terapias, de los tratamientos a los que nosotros podemos acceder, este tipo de tecnología, este tipo de desarrollo nos puede servir para cualquier enfermedad, pensando en quienes nos están, ¿cierto?, viendo a esta hora. ¿Hay alguna restricción en el caso de alguna afección u otra? Lo que sucede es que la nanomedicina sirve como una herramienta que está al servicio de nosotros. ¿Para qué? Para estudiarla y para generar nuevas estrategias terapéuticas en diferentes ámbitos, que van desde el cáncer, desde las enfermedades cardiovasculares, que incluye también dolor crónico, enfermedades musculares. Entonces, esta herramienta es muy versátil. ¿Por qué? Porque el sistema, los sistemas de liberación o transporte de fármacos claramente pueden ser estudiados de acuerdo al entorno en el cual va a surgir su efecto. Además, el uso de la nanotecnología no tan solo nos permite transportar o utilizar pequeñas moléculas o fármacos como los conocemos hoy día, por ejemplo, quimioterapéuticos, agentes citotóxicos, sino, por ejemplo, estructuras de material genético. En el caso de la vacuna es un mRNA o mRNA. También se puede transportar DNA. Y también el uso de estas tecnologías nos permite soñar, y es lo que hemos visto en los últimos años, el uso de pequeñas partículas que llevan material genético para generar edición génica, lo cual es un tema un poco controversial, pero sin duda genera grandes avances y esperanzas para patologías en las cuales la única salida o el único tratamiento sería editar ciertos genes anómalos que ya sea que no producen una enzima o generan ciertas alteraciones en nuestra fisiología. Entonces, en ese contexto es muy amplio el uso de las nanotecnologías en términos de su interacción con los fármacos y en las diferentes enfermedades. Bueno, claramente estamos transitando en un tiempo, ¿cierto?, en un periodo donde obviamente la innovación, la tecnología está avanzando muy rápido y uno esperaría, ¿no?, que también estuviera al servicio de las personas, pues de la gente. Lo quiero invitar, profesor, ahora a que revisemos una de nuestras secciones que tiene que ver también con estar conectados con lo que está pasando, ¿no?, con la actualidad. Hace algunos días salió una nota, ¿cierto?, publicada que habla justamente sobre la nanomedicina, sobre la nanotecnología. Tiene que ver con los medicamentos y cómo también podría esto ayudar en el caso del cáncer, de la quimioterapia. Estamos hablando específicamente de un medicamento que podría ayudar en los efectos que tiene también y reducir los efectos de la quimioterapia. Lo quiero invitar a que revisemos la siguiente información y a la vuelta comentamos. Nanomedicamentos sigilosos para combatir el cáncer y reducir los efectos de la quimioterapia. Los nanomedicamentos tienen el potencial de transformar los tratamientos de quimioterapia, mejorando la administración de fármacos y reduciendo los efectos secundarios tóxicos para miles de pacientes con cáncer. Así, la primera investigación mundial realizada por la Universidad de Australia Meridional ha identificado que el fármaco de quimioterapia de uso frecuente, fluorouracilo, es 100% más eficaz para atacar los tumores cuando se administra mediante una formulación liposomal optimizada.
Los efectos secundarios de este medicamento pueden incluir náuseas, vómitos, fatiga, pérdida de cabello, diarrea o estreñimiento, fluctuaciones de peso, infecciones frecuentes y llagas en la boca. En este sentido, el investigador principal y codirector del Centro de Innovación Farmacéutica de UNISA ha señalado que el descubrimiento podría cambiar la forma en que se administra la quimioterapia, brindando una mejor calidad de vida a miles de pacientes con cáncer. Bueno, y ahí estaba la información sobre los nanomedicamentos. ¿Qué le parece a usted esto? ¿Le parece que va en la línea de lo que se podría esperar de la nanotecnología, de los nanomedicamentos específicamente en este caso? Bueno, me parece muy interesante desde el punto de vista de cómo somos testigos ya que nuevas estrategias están siendo utilizadas en la práctica médica y cómo estas tienen éxito. En este caso, esta tecnología está basada en pequeños liposomas, pequeñas partículas lipídicas. Son tecnologías muy cercanas a lo que nosotros trabajamos y estudiamos en nuestros laboratorios, por lo tanto, resulta muy interesante para nosotros. Quisiera hacer una pequeña reflexión en términos de hacia dónde vamos con esto, porque hoy día tenemos muchas estrategias que tienen grandes desafíos y grandes aplicaciones. No obstante, yo diría que estamos en una época en donde el comprender cómo los nanomateriales, cómo las pequeñas nanopartículas interaccionan en nuestro entorno biológico es fundamental, ya que si analizamos de todas las nanomedicinas que han llegado al mercado, muchas de ellas de las que han fallado ha sido por bajo conocimiento en su interacción con el entorno biológico. Por lo tanto, uno de nuestros grandes desafíos hoy día es entender cuál es su interrelación con los componentes sanguíneos, con la coagulación, con los diferentes aspectos relacionados con la sangre, que es como la puerta de entrada de las nanomedicinas. Y en ese sentido, nuestros desafíos de los próximos años están orientados a entender más esta interacción nano-bio que le llamamos. Bueno, esta es una información cierta a nivel internacional, pero también llevémoslo al escenario local. ¿Cómo está Chile con respecto al desarrollo de estas tecnologías? ¿Nos falta? ¿Hacia dónde deberíamos apuntar? ¿Cómo está Chile? Bueno, Chile siempre ha sido un país muy vanguardista en términos de la investigación. Por lo tanto, si bien no tenemos gran cantidad de centros de investigación o núcleos enfocados en esta área, aquellos investigadores que se dedican a la nanotecnología y a la nanomedicina están realizando un trabajo de primer nivel. Es tanto así que muchos de los trabajos realizados por los chilenos son altamente citados y además existe una comunidad muy generosa de investigadores en nanomedicina, los cuales nos reunimos bastante seguidos y generamos nuevas colaboraciones o nuevas estrategias. ¿Qué nos falta? Como siempre en ciencia, ¿qué nos falta? Más apoyo, nos falta siempre más financiamiento y yo creo que nos falta una mirada país en términos de seguir sustentando a la nanotecnología como uno de los agentes que va realmente a revolucionar el futuro en términos de la salud de las personas para prepararnos, porque lo que no puede ocurrir es que venga una próxima pandemia y en Chile no seamos capaces de sintetizar nuestras propias nanopartículas que van a llevar la vacuna. Entonces, si hoy día existe el capital humano, existe el conocimiento del cómo hacerlo, yo creo que nuestro desafío actual es pararnos en términos de hacer escalamiento de estas tecnologías para estar preparados a la hora de desarrollar ya sea nuevas vacunas o para proveer estrategias terapéuticas de aquellas enfermedades que son más recurrentes. Entonces, en ese contexto nos falta una visión gubernamental, más recursos y yo creo que es clave también que los jóvenes se entusiasmen en investigar en esta área, porque vemos una tendencia mundial que en la disminución de jóvenes investigadores y yo creo que es súper relevante promover la carrera de investigador en aquellos jóvenes talentosos que podrían contribuir de manera significativa. Bueno, y usted ahí hacía referencia a lo que nos pasó o lo que hemos estado viviendo en los últimos meses, ¿no? Con esto del desarrollo de vacunas, se tenía justamente en nuestro país
la elaboración de vacunas, algo que después se finiquitó. Y claro, con la pandemia ahí nos dimos cuenta también de la necesidad de innovar, de tener un desarrollo científico y estar también a la vanguardia en este tipo de situaciones. Quiero llevarlo también justamente a eso. Entiendo que me soplaron por ahí que hace muy poquito ustedes también inauguraron un centro de nanomedicina y diagnóstico del desarrollo de fármacos. Esto en la Universidad de Talca, si nos pudiera contar un poco más sobre esto. Justamente, este es un centro, primero, que busca desarrollar tecnologías de frontera utilizando la nanotecnología al servicio de la salud. Por lo tanto, nos hemos reunido investigadores de diferentes áreas que van desde la simulación, desde la bioinformática, pasando por la síntesis química para hacer modificaciones, sintetizar péptidos y el área de los biomateriales, desarrollo de hidrogeles, desarrollo de nanopartículas para hacer su estudio y su validación tanto biológica, y esperamos dar los primeros pasos en medicina translacional, poder acercarnos hacia muestras de pacientes y poder estudiar nuestras terapias. Este centro tiene entonces ese carácter de ser multidisciplinario, tiene el desafío de posicionarse como un centro de investigación de frontera en región, porque también nosotros como investigadores creemos que desde región se puede hacer muy buena ciencia. Contamos con el apoyo de grandes científicos. Por ejemplo, en nuestro comité científico se encuentra la Premio Nacional, la doctora Dora Alvir, el doctor, por ejemplo, Marcelo Kogan, reconocido investigador en nanociencia, y además el destacado comunicador científico, el doctor Gabriel León. Por lo tanto, nosotros esperamos que con todo este componente, tanto científico fundamental, y además con esta llegada a la sociedad, podamos generar un centro de excelencia que cuente con muchos recursos, que atraiga a jóvenes investigadores a venir a investigar con nosotros, y que podamos generar nuevas estrategias tanto de diagnóstico como terapéuticas. Bueno, y nosotros en Ojo Clínico también esperamos, ¿cierto?, poder tenerlo de invitado en los próximos meses para que nos cuente también cómo ha ido avanzando este centro, en qué proyectos han estado trabajando. Así que siéntase ya desde ya invitado a que nos acompañe nuevamente. Le queremos agradecer, profesor, por estar junto a nosotros en el día de hoy en Ojo Clínico, por estos minutitos, por explicarnos, ¿cierto?, sobre el desarrollo de estas tecnologías. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Que tengan todos un excelente día. Adiós. Y en nuestro dato de utilidad de esta semana se acercan las fiestas patrias, las celebraciones del 18 de septiembre. Van a haber varios días para disfrutar y también varios días para fiscalizar. En la siguiente nota vamos a hablar justamente de las fiscalizaciones en fiestas patrias. Mire. Fiscalizaciones de fiestas patrias. El Ministerio de Salud anunció que las medidas que se enmarcan en el plan Paso a Paso Seguimos Cuidándonos consideran el pase de movilidad vigente y obligatorio para participar de fondas, ramadas y otros eventos masivos de celebración. Se agrega que las fondas y ramadas serán fiscalizadas como eventos masivos a los que podrán asistir hasta 10.000 personas en fase amarilla o de medio impacto sanitario, siempre con pase de movilidad vigente y mascarilla. Para verificar en qué fase se encuentra cada comuna, se puede revisar el sitio www.gov.cl/paso a paso. Y de esta forma llegamos ya al final de nuestro programa. Agradecerles a todas, a todos por ser parte de este espacio que hacemos semana a semana. Estamos ya en nuestro capítulo número 60. Todo el equipo de Ojo Clínico muy contentos de poder entregarles información, ser parte de la programación también de Uchile TV y entregarles a todas y a todos contenido de calidad en torno a la salud, investigaciones. Hemos tenido una serie de entrevistas con especialistas, con académicas y académicos de distintas instituciones y organizaciones, y esperamos también seguir acompañándoles. Ahora ya en nuevo horario, estamos en las mañanas, ¿cierto?, para ser parte de la programación de Uchile TV. De esta forma entonces llegamos al final. Nosotros nos reencontramos próximamente. Que esté muy bien. Chao, chao.